y ya exactamente vamos a hablar de un cambio legislativo súper interesante que va contra los bulos, yendo directamente a por difusores de bulos, a por grandes cuentas que ahora mismo están mintiendo con total impunidad y que si esta ley sale adelante lo van a tener mucho más complejo. ¿De qué estamos hablando? Bueno, hablamos de un anteproyecto de ley que anunció ayer Bolaños y que lo que haría es cambiar el derecho de rectificación. Algo que en mi opinión es muy tibio, es un paso muy pequeñito, pero ya es un paso ante el tema de la desinformación, que no olvidemos que es uno de los grandes problemas de la democracia a día de hoy y que en la propia Estrategia Nacional de Defensa sale como uno de los grandes problemas de España, ¿vale? Y que ocurre lo mismo en prácticamente todo el mundo. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es el derecho de rectificación? Bueno, el derecho de rectificación es una cosa que afecta a los medios. ¿Qué significa esto? Cuando un medio publica una información falsa o inexacta, tú puedes dirigirte a su director, escribiendo una carta o con fax o como sea, ¿vale? Pidiéndole que rectifique, porque esa información que apela a ti, tiene que apelarte a ti, ¿eh? No puede ser un random, tiene que afectarte a ti. Puede ser una vulneración al derecho al honor, pueden ser calumnias, si es falso, etcétera, etcétera. Entonces, si te envían esta carta, te apelan a ese derecho, tú puedes hacer dos cosas. Una, ignorarlo, o dos, publicar el derecho a la rectificación, publicar lo que te han enviado, lo aceptas, publicas, y ya esa persona no puede ir al siguiente paso, que es demandarte. Además, mucho cuidado con lo que son las calumnias, el derecho de honor y tal, porque te pueden caer penas considerables y multas llamativas. De hecho, es cierto que a veces ocurre que un medio acepta publicar una rectificación porque la rectificación no quiere decir incluso que el medio específicamente haya mentido, porque pueden puntualizarse hechos que el agraviado considera que son importantes, el agraviado puede dar su opinión de lo que ha pasado y a veces pues te sale mucho más a cuenta que verte en un proceso legal que no sabes en lo que puede pasar. Iranchu nos hace una pregunta muy interesante que han dicho, ¿quién decide si es verdad o es mentira? Nadie decide si es verdad o es mentira. Sobre ti, Iranchu, publican que tienes el pelo rojo y que tienes el pelo rojo porque sigues una religión que es una secta que te hace ir con el pelo rojo. Ninguno podríamos hacer nada para solucionar esto, pero tú podrías escribirle una carta al director de ese medio que ha publicado esa información y decirle, oiga, esto es mentira, yo tengo el pelo negro, no pertenezco a ninguna secta y si sigue por aquí y si no acepta poner esta rectificación, yo le demando. Y entonces el periódico ya decidirá. ¿Quién decide si es verdad o mentira? Nadie, lo decide el juez. Nadie va a decidir si existe la verdad o no, no hay un ministerio de la verdad ni nada. Simplemente, si no, esto llevará a un procedimiento penal y el juez ya verá con las pruebas. Oye, pues esto es una chorrada, usted no ha tenido el pelo rojo nunca, ni ha pertenecido a ninguna secta. Entonces, por eso que esto no es, esto es un ministerio de la verdad, esto es la censura. Por ahora es solamente ampliar un derecho de rectificación, que yo creo que es muy interesante y que además históricamente es que tiene todo el sentido. Es decir, la ley de derecho a rectificación es de 1984. ¿Vale? En aquel entonces todo giraba a los medios de comunicación tradicionales, no había nada más. Y sobre todo no había una comunicación ciudadana, no una comunicación en dos direcciones. En 40 años esto ha cambiado brutalmente, pero brutalmente. Es decir, los medios tienen mucho menos poder y tenemos a personas, a influencers, que tienen un alcance gigantesco, que tienen un alcance absolutamente enorme. Es decir, tenemos cuentas de influencers, en muchos casos anónimas, además, y sabemos lo que significa eso, que en muchos casos a lo mejor no, a lo mejor es alguna cuenta de una persona, y en otros casos será pagada. No sabemos quiénes están detrás, porque no podemos saberlo, porque se protege el anonimato. Y esa gente a lo mejor tiene 150.000 seguidores y están todo el día difundiendo bulos. Y no quiero señalar ni decir nombres como Capitán Bitcoin o Señor Liberal o todas estas cuentas que yo más de una de estas sé que tienen que estar pagadas, ¿vale? Y el Señor Liberal tenemos que hacer pagar por un patriota español muy afín a Vox, ya lo vimos hablando argentino, ¿vale? Utilizando palabritas de estas, ¿vale? Que se le escapó. Entonces, posiblemente que sean varias personas o un troll center argentino. Entonces, esta ley va precisamente contra eso. Lo que va a hacer es que este derecho de rectificación puede aplicarse
sobre cuentas que tengan 100.000 seguidores en una red social o 200.000 en total, ¿vale? Que es un número bastante aceptable, porque 100.000 seguidores en cualquier red a día de hoy es que tienes bastante alcance en esa red. Y también hay otro cambio. Actualmente el derecho de rectificación es muy pequeñito, es de 7 días. Con esto ya son 10 días. Y además las plataformas digitales estarán obligadas a ofrecer herramientas claras y accesibles para que cualquier persona pueda solicitar rectificación, incluso si no usa esa red social. Es decir, esto que se han escudado de no, porque es que si tú no sabes quién es el propietario, ¿cómo aseguras que le llega el escrito? Porque de hecho ahora, por ejemplo, cuando te aplican el derecho a rectificación, mucha gente te manda hasta burofax, ¿no? Para que tú luego en el juicio no puedas alegar que no lo has recibido, que no lo has visto, etcétera, etcétera. Entonces, es muy relevante estos cambios que pueden afectar y desde luego, no sé, por ejemplo, el caso de Félix Bolaños, ¿no? Lo que ha dicho que debemos mejorar la calidad del debate público y poner freno a los profesionales del bulo y la mentira. Esta ley es una buena noticia para la democracia. Yo, la verdad es que, sin ser particularmente fan de Bolaños, creo que va en esta dirección y creo que es un acierto, que es muy tibio, muy tibio, muy tibio para lo que habría que hacer, porque los bulos no es que sean un pequeño problema, ¿vale? Es decir, los bulos están hechos y pagados por grupos que piensan intentar cambiar gobiernos democráticos por opciones autoritarias y mover las sociedades democráticas modernas a movimientos más autoritarios, ¿vale? Más autoritarios y antiderechos humanos. Es un tema súper serio. Y además está financiado con muchos millones y les funciona muy bien, ¿vale? Y sobre todo, aunque no les funcione, te hace que sea mucho más difícil identificar qué es real y qué no es real. Entonces, no es una amenaza a tomársela como secundaria. Entonces, yo creo que es bastante importante. Y es súper importante porque gracias a esto, a estas cuentas que son profesionales de la mentira, que de verdad te entras en su cuenta de Twitter y dices, tío, es que sin exagerar, de cada 3 publicaciones que haces, dos son mentira. Es la hostia. No es que de vez en cuando mientas. No es que de vez en cuando participes en campañas de bulos, que está feísimo. Es que es profesionalmente lo que haces. Y por eso, desde aquí te digo que celebramos esta medida. A tope. De hecho, ha sido muy curioso lo que ha pasado. ¿Porque qué ha pasado? ¿Sabéis quiénes se han quejado, no? Todas las cuentas de derechas. Práctica totalidad de cuentas de derecha, también los del PP, por supuesto, todos influencers de la extrema derecha, influencers libertarios, que si esto es censura, que si va contra la libertad de expresión, que si es tal. Todo porque tengan los mismos mecanismos que se tienen si un periódico miente sobre ti. A ver quién utiliza la mentira como arma. A ver quién implementa los bulos como estrategia. Que enseguida que sale una ley contra los bulos o como tal, la extrema derecha se echa a temblar. Porque ya lo que hace falta una vez con esta gente es dejarse de solamente discusiones y tal y entrar en el terreno de lo legal. Entrar en el terreno legal, que es lo que les pica. Que es lo que les pica. Porque con todos los bulos, como os digo, hay que actuar. Porque se están, de verdad, debilitando seriamente la democracia. Y además, esta es una manera muy interesante de hacerlo, porque es verdad que actuar contra los bulos es complicado, ¿no? Aquí las bromas que se han hecho, que si el Ministerio de la Verdad o que si tal, pues sea complicado. Los fact-checkings están bien, llegan hasta donde llegan, compruebas que algo es cierto o no, pero no consiguen limitar el caudal de bulos. Desmienten lo que ha ocurrido, pero no lo limitan. Y con esto se puede limitar, porque estos vividores profesionales de la mentira, que es lo que son, de repente se pueden enfrentar a procesos de demanda mucho más ágiles, porque ahora mismo tú lo único que puedes hacer es intentar denunciarlos por difamación, por calumnias o por tal, y el problema es que es un procedimiento costoso en el que no tienes ninguna garantía y en el que además el juez, si considera que esto ha pasado una sola vez o que no es tan grave, te lo va a echar para atrás y vas a tener que pagar costas judiciales y tal. Mientras que con esto ya tienes un mecanismo legal para actuar, ¿vale? De hecho, ellos estaban preocupados por esto de no, es que claro, con esto vamos a tener que autocensurarnos. Con esto lo que vas a tener que hacer ahora es intentar decir la verdad. Son las primeras. Vas a tener que intentar decir la verdad. Vas a intentar tener que asegurarte que lo que te estás inventando está ocurriendo. Que no haya un crimen en Mallorca y tú, sin que sepamos nada, sin que nadie sepa nada, ni haya ninguna información, digas que han sido 3 menas magrebíes que han cometido una violación sobre una española. Y luego que no tengan nada que ver. Entonces, a ver si seguimos adelante en este camino. Espero
que sea una cosa que no se quede solo en España, a ver si sale aprobada, que no está tan claro, a ver si consiguen que el PP también entre, porque yo creo que la petición es bastante razonable, aumentar el derecho de rectificación, porque esto también incluso también afecta algunas formaciones. A ver si Junts y PNV lo apoyan. Y empezamos un poco a saber que contra los bulos en redes hay que actuar, ¿vale? Hay que actuar y hay que actuar por el camino legal. Crispal nos dice, recordemos que por un bulo un señor entró armado en una pizzería en Evo exigiendo que liberaran a los niños de las jaulas, efectivamente. Por un bulo, mucha gente participó en el intento de golpe de Estado de Donald Trump, pensando que de verdad había una élite oculta que se alimenta con sangre de niños y que Donald Trump estaba luchando contra ellos. Son bulos, ¿vale? Y acusando a demócratas de ser pedófilos y de tal, y no había un sistema, no hay un sistema para hacerles nada, más que entres en un proceso legal individual con cada una de esas cuentas. Ana Duque nos dices, pero la rectificación también es para Telegram, la rectificación es para todo, para todo. La ampliación lo que está haciendo es que cualquier persona con una cuenta con más de 100.000 seguidores en una red social o 200.000 en total esté acogido al derecho a rectificación. Hasta ahora el derecho a rectificación se te afecta si eres un medio. No te afecta si eres el diario, el país y tal. Pero si alguien miente sobre ti, solo te queda ir una. Si es una mentira, que es poca cosa, no puedes hacer nada. Porque generalmente, por el derecho al honor, no te van a recoger si no es una gran mentira. Si no es algo que te afecte, el juez te va a decir, lo siento. Tampoco te van a afectar las calumnias. En cambio, con esto ya es más serio. Luego habrá que ver si esta ley es constitucional y tal, que yo estimo que va a serlo, ¿vale? Al fin y al cabo es un cambio y una ampliación de derecho de rectificación y lo que se pide es bastante aceptable. Además, reivindica el derecho a la información objetiva y certera. No olvidemos que el derecho a que la información sea correcta está recogido en la Constitución. Aquí solo te hablan de la libertad de expresión, pero nadie te habla del derecho a la información veraz, que está bien recogido, de que tú no puedes, de que la Constitución no te habilita a mentir. Y algunos se piensan que sí, que ellos pueden mentir lo que quieran y inventarse lo que está ocurriendo y además gastar millones en que un montón de gente piensen que lo que has dicho que es totalmente falso sea una certeza, sea una realidad. Y usuarios relevantes, dice. Sí, sí, efectivamente. Tienen que ser considerados usuarios relevantes. Entonces, como os digo, muy buena noticia. Creo que va en el camino adecuado y espero que salga aprobada. Crispal nos dice, esa rectificación también entra en la opinión porque puede opinar que ellos creen y quedarse tan panchos. La rectificación sí que entra en la opinión. De hecho, actualmente entra. Pero a ver, tú piensas que el derecho de rectificación tiene que apelar a una persona que se vea afectada. Es decir, tú no puedes rectificar un hecho que no te afecta o que por supuesto no es cierto, o sea, o que por supuesto dice la verdad. Es decir, por ejemplo, a mí el viso no me puede pedir que yo rectifique que está siendo investigado por la Audiencia Nacional o que ha participado en un juicio con CryptoSpain en la Audiencia Nacional o una vista o lo que sea. No me lo puede rectificar. ¿Por qué? Porque ha ocurrido. Es cierto. El que envíe lo que quiera. Entonces, claro que, por ejemplo, los noticias de opinión, si tu opinión era una calumnia sobre alguien, claro que podías pedir una rectificación sobre ella. Si no, si es sobre el estado de las calles en Guadalajara, pues poca rectificación vas a pedir, ¿vale?